días, queridos estudiantes de cuarto grado. Hoy vamos a hacer un breve repaso de geometrías, específicamente en la parte de polígonos. Manos a la obra. Polígonos. Vamos a definir lo que es un polígono para recordarles esa parte. Un polígono es una figura plana limitada por segmentos tales que cada segmento se interseca con otro solo en sus puntos extremos. Estos polígonos están compuestos por lados, vértices, diagonales, ángulos interiores y exteriores. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que en la imagen podemos apreciar un polígono en la cual hemos señalado cada una de sus partes, ¿sí? Para mejor comprensión, mis niños. Fíjense, aquí iniciamos con los vértices. Tenemos el vértice A, B, C, vértice D y vértice E, que básicamente son los puntos donde se unen los segmentos. Los segmentos vienen a ser los lados, que es otro elemento de los polígonos. Lado AB, lado BC, lado CD, lado DE y lado EA. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, mis niños, el punto, como lo puedo observar ahí, llamado vértice, donde se unen los dos segmentos, forman los ángulos interiores. En este caso tenemos el ángulo A y tenemos el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D y el ángulo E. ¿Ok? Muy bien. Otro elemento muy importante son las diagonales, las cuales nos va a permitir a descomponer cualquier polígono en otras figuras más pequeñas. En este caso, fíjense que las diagonales nos ayudan a distribuir los polígonos en triángulos. Y las diagonales parten desde un vértice a otro no común. Ojo con eso. En este caso, el vértice E al vértice C, del vértice E al B y del vértice E, ahí, nótese allí, que son vértices no comunes. Nótese eso, ¿sí? Yo podría trazar una diagonal del vértice E al D. Entonces, no podía trazar eso porque son consecutivos. Deben ser vértices no consecutivos. Si trazar una vértice de ahí, una diagonal de E a D, ya no sería una diagonal, sino un lado, para que tengamos en cuenta eso. Aquí estamos señalando los ángulos exteriores. ¿De dónde se obtiene? Básicamente es la prolongación de cada uno del polígono. En este caso se prolonga el lado AB y se ha obtenido este ángulo que ustedes observan aquí. Podríamos de igual forma el ángulo BC y ya tenemos un ángulo exterior allí. O CD y tenemos otro ángulo exterior. O DE y también tenemos otro ángulo exterior. EA y obtenemos otro ángulo exterior. Ok, muy sencillo. Ahora bien, vamos a la clasificación. Ya vimos los elementos, vamos con la clasificación de los polígonos, ¿sí? Se clasifican de tres maneras. La primera es según su forma. Vamos a hacerlo de una forma general, ¿sí? Según su forma, los polígonos pueden ser convexos o cóncavos. Según la medida de sus lados y ángulos, pueden ser regulares o irregulares. Según el número de los lados, por ejemplo, 3 lados es un triángulo. 4 lados es un cuadrilátero, 5 lados es llamado pentágono y 6 lados es llamado hexágono y así sucesivamente, porque ya lo vimos en el cuadro pasado. ¿Ok? Hasta el número de lados que nosotros podamos contar. Según su forma. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplitos aquí en esto según su forma. Fíjense bien. Ellos pueden ser convexos o cóncavos, como lo acabamos de decir anteriormente. En este caso tenemos dos cuadriláteros, porque cada uno de estos polígonos tiene
4 lados. En este caso es convexo porque vamos a ver las características. Primera característica, todos sus vértices apuntan ¿hacia dónde? Hacia afuera. Una segunda característica, que los ángulos que los componen son menores que 180 grados. Una tercera característica, mis niños, si yo quisiera trazar una recta por cada uno de los lados, como puedo apuntar allí, y esa recta al trazarla no corta ninguno de los lados del polígono, ¿qué quiere decir esto? Que este polígono es convexo. Observemos este cuadrilátero acá. Y es cóncavo. ¿Por qué es cóncavo? Podemos observar este ángulo es menor que 180. Este ángulo también es menor que 180 y este es menor de 180 grados. En cambio, este ángulo que ustedes observen ahí es mayor de 180 grados y por un lado forma una concavidad en el polígono, ¿sí? Como pueden observar allí. Y observen otra característica muy sencilla. Este vértice apunta hacia afuera, este hacia afuera, y este apunta hacia afuera, y este apunta hacia adentro. Por lo tanto, ya es un polígono cóncavo. Y si hacemos la prueba de la recta, pues trazamos una recta por este lado, va a cortar este lado de acá. Y si trazamos una recta por este lado, va a cortar este lado de acá, del polígono. Por eso es cóncavo. Vamos con la siguiente clasificación, mis niños. Según la medida de sus ángulos y de sus lados. Observen, podemos apreciar en esta figura de que todos los lados de estos polígonos que ustedes pueden observar, por tener sus lados iguales, también tienen sus ángulos de igual medida, por lo tanto se consideran regulares. Al contrario, estos polígonos, como ustedes pueden observar allí, siguen el apuntador, tienen sus lados de distintas medidas, y estos, al tener sus lados de distintas medidas, se consideran polígonos irregulares. Podemos apreciar aquí en el triángulo dos lados iguales, pero este tercero no. Y acá, pues todos los lados tienen distintas maneras. Y este hexágono igualmente. Tienen los lados, son de distintas medidas. Número de lados. Ok. En esta imagen, ustedes pueden observar, mis niños, de que tenemos varios polígonos. Estos polígonos, a simple vista, podemos decir que son polígonos regulares. ¿Por qué? Porque todos sus lados tienen la misma medida. Pero vamos a clasificarlos según el número de lados. Un polígono de 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados hectágono, 8 octágono, eneágono, y así sucesivamente, como está esa clasificación según el número de lados. Observen esta otra imagen. Observen, tenemos polígonos de 3 lados, que es un triángulo, pero este triángulo ya no es regular, sino irregular. 4 lados, que es un cuadrilátero, también es regular. 5 lados es pentágono, 6 lados es un hexágono, es regular. 7 lados heptágono, irregular, y 8 lados octágono, irregular. Ok, mis niños, tenemos acá 4 polígonos, a ver si son polígonos o no. ¿Cuántas diagonales podemos trazar? ¿Sí? ¿Cuántas diagonales podemos trazar? Acá vamos a partir de un solo vértice en sí. De un solo vértice, ¿cuántas diagonales podemos trazar? Sabemos que acá tenemos ¿cuántas diagonales por trazar? 1 y 2. Trazamos 2 diagonales. Muy sencillo, ¿sí? Ahora acá es un polígono. Podemos trazar diagonales allí en ese polígono. Sería no podemos trazar diagonales. Recuerden que aquí se da consecutiva y no pueden ser consecutivas. Partimos de un solo punto y trazamos las diagonales necesarias. Pues muy sencillo. La primera que yo voy a trazar es esta. Trazamos
acá, nos movió la regla. Trazamos la primera, luego va a salir el mismo vértice, ¿sí? Muy bien. Y trazamos la otra línea acá. Fíjense que trazamos ¿cuántos? 3 diagonales. Muy fácil, ¿sí? Nos vamos acá ahora al siguiente gráfico. A ver, ¿cuántos diagonales creen ustedes que podemos trazar allí? ¿Cuántas diagonales? Muy fácil. Ok, nos paramos. Ok. Ok, ahora vamos a la otra diagonal que podemos trazar acá. Y trazamos 2 diagonales. Muy sencillo, mis niños, con la teoría y estos ejercicios, sé que lo van a lograr. Súper sencillos. Será hasta un próximo encuentro.